Es una buena mañana para estar en la casa de Dios. Cada domingo es un buen día para estar en la casa de Dios, pero hoy es un domingo especial. Dile a la persona a tu lado: me alegra mucho que hayas venido hoy. Vamos, diles: me alegra mucho verte. E incluso a la persona que no te agrada tanto, date la vuelta y dile también: me alegra mucho verte. Solo bromeo, todos estamos contentos de estar hoy en la casa de Dios. Mi nombre es Pastor Eric. Si están aquí por primera vez, es un honor para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Y oro para que en los próximos minutos Dios les hable. Sé que ya hemos hecho mucho y en un par de segundos saldremos a celebrar con los niños y eso, y hacer la búsqueda de huevos de Pascua, etcétera. Pero creo que esta es una de las partes más importantes del servicio donde Dios realmente nos habla. ¿Cuántos de ustedes vinieron buscando algo de Dios esta mañana? Levanten la mano. Necesitan algo de Dios. No sé qué necesitas de Dios. Quizás necesitas un milagro, quizás necesitas un avance, quizás solo necesitas que Dios te hable. Probablemente necesitas que Dios te dé alguna dirección. ¿Cuántos de ustedes vinieron buscando algo de Dios esta mañana? Vamos, si viniste buscando algo de Dios, ¿puedes hacer algo de ruido esta mañana? Es como decir: Dios, estoy aquí. Necesito algo de ustedes. Vinimos a celebrar a Jesús porque Jesús resucitó de entre los muertos. La tumba está vacía y, como en el video que acabamos de ver hace apenas un par de minutos, la piedra fue removida. Si les pregunto algo hoy: ¿de qué se trata la Pascua? Algunos de ustedes dirán: bueno, la Pascua es sobre la cruz. Otros, en cambio, podrían decir: no, la Pascua es realmente sobre la resurrección. Y algunos incluso podrían llegar a decir: bueno, la Pascua es realmente sobre la tumba. Y todo eso, por supuesto, es verdad, realmente lo es. Pero hay algo de lo que no hablamos mucho, y es la piedra. Díganlo conmigo: la piedra. Necesito que lo digas un poco más alto. La clave de todo esto es la piedra. Y te preguntarás: ¿por qué? Porque antes de que existiera una tumba completamente vacía, había una piedra que, por supuesto, tenía que sellarla. Había una piedra que sellaba la entrada de la tumba. Cuando uno va hoy en día a un cementerio o a un camposanto, ¿qué es lo que vemos? Vemos estas lápidas, estas estructuras, esos monumentos que se colocan justo encima de la tierra. Sí, de la tierra donde las personas están ya fallecidas y sin vida. Lo abarca todo, significa que hay una presencia humana en ese lugar. La piedra lo selló antes de que pudiera haber una resurrección, antes de que cualquier esperanza pudiera surgir. Hubo algo que se pronunció y fue una frase contundente: se acabó. Mucha gente en ese momento dijo: bueno, sí, ya está, se acabó. Y si somos completamente honestos con nosotros mismos hoy, muchos de nosotros andamos por ahí cargando piedras, cosas que nos mantienen confinados en un área determinada. No percibimos ningún progreso, no vemos ningún avance, y es como si lleváramos piedras muy pesadas en nuestras vidas. Y permítanme hacerles una pregunta, y quiero que sean totalmente honestos consigo mismos. No tienen que expresarlo en voz alta, pero en lo más profundo de su corazón, quiero que sean verdaderamente honestos consigo mismos. Pues, ¿con qué piedra o con qué tipo de piedras has llegado caminando hasta este lugar el día de hoy? ¿Qué piedra es la que te está sellando? Para algunos de ustedes quizás sea una piedra física, algo tangible. Para otros podría ser algo completamente distinto, pero la sensación es igual de abrumadora, igual de pesada. Es una carga tan inmensa que los oprime. Hoy solo les voy a leer un versículo, y es muy interesante porque se encuentra en el Evangelio de Marcos. Hemos estado en esta serie en la iglesia Ignite que se llama Resucitado, y la terminamos la semana pasada, pero es interesante que ahora la estemos cerrando con este último capítulo del Evangelio de Marcos. En el capítulo 16 de Marcos hay una pregunta que hacen las mujeres que van muy temprano por la mañana. Antes de pasar al versículo 3, permítanme leerle los versículos 1 y 2. Dice: cuando el día de reposo hubo terminado, si no estuviste aquí el Viernes Santo, amigo, definitivamente necesitas visitar nuestro canal de YouTube. Ese mensaje fue espectacular, porque una cosa que nos damos cuenta es que cuando Jesús dijo consumado es y entregó su espíritu al Padre, ¿qué hizo Él? Descansó. Debes recordar que Dios te ha llamado a descansar para que puedas reposar en Él y esperar en Él, porque Él ya sabía que el domingo llegaría. Él sabía que el domingo estaba por venir. Así que aquí dice: cuando el sábado terminó, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especias para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy temprano por la mañana, versículo 2, el primer día de la semana, justo después del amanecer, iban de camino al sepulcro. Y luego el versículo 3. A esto quiero que presten mucha atención. Se preguntaban entre sí: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Se preguntaron: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero en el versículo 4, cuando levantaron la vista, vieron que la piedra, que era muy grande, ya había sido removida. Esa es la pregunta que se hicieron.
La pregunta era, ¿quién moverá la piedra? ¿Quién va a solucionar esta situación? No podemos llegar a Jesús. Hay una piedra que se interpone en nuestro camino. Hay algo que nos impide acceder a Dios. Hay algo que nos está deteniendo, que nos frena de entrar en la presencia de Dios. Hay algo que se interpone en nuestra bendición, que nos impide recibir la bendición de Dios. ¿Te suena familiar esto? ¿Te resuena? ¿Te identificas con esto? Había una piedra y su pregunta era, ¿quién va a quitar la piedra? No era una roca pequeña, no era algo que pudieran mover o apartar fácilmente. Bueno, hagamos un esfuerzo entre todos. Vamos a apartar esto. Era una piedra gigantesca y había sido puesta allí con un propósito claro. Su función era sellar completamente la tumba. Era para asegurar la sepultura, para que nadie pudiera entrar. Y era para finalizar la muerte, porque en sus mentes todo había terminado. Dile a tu vecino, todo había terminado. Esto ya está terminado. Esto se acabó por completo. De esto no hay vuelta atrás. Oh, es aleluya. De esto no hay vuelta atrás. Y algunos de ustedes saben perfectamente lo que a veces se siente. ¿Le estoy hablando a alguien hoy? ¿Has tenido momentos en tu vida en los que algo ocurrió y sentiste que no había forma de que eso pudiera deshacerse? No había forma de que Dios pudiera cambiarlo. No había forma de que Dios pudiera traer sanidad. No hay manera alguna de que Dios pueda mover la piedra que se interpone en mi camino. Algunos de ustedes esta misma mañana han llegado a un callejón sin salida y creen que no hay forma de que Dios pueda crear, porque en sus ojos y en lo más profundo de su ser ustedes ven que no hay salida. Pero vine a decirles que el mismo Dios que rodó la piedra aquel domingo por la mañana está rodando la piedra para ustedes hoy. El mismo Dios que le abrió un camino a Jesús para salir de la tumba ha abierto un camino para ti hoy. No viniste a esta iglesia esta mañana por pura coincidencia. No viniste a esta iglesia solo por una casa de huevos de Pascua. Dios te trajo aquí con un propósito para recordarte que aún te ama, que aún tiene un propósito divino para ti, que sigue siendo divinamente creado a su imagen y semejanza para algo mucho más grande que todo lo que ya has logrado hasta ahora. Para ciertos, la piedra que llevas contigo es de arrepentimiento, algo que desearías poder cambiar, que pudieras deshacer. Para otros es una piedra que los lleva a la adicción. Algo que intentas romper una y otra vez sin cesar, pero simplemente no lo logras, no puedes. Es un ciclo, una cadena que no se rompe. Se repite una y otra vez sin parar, sin fin. Para algunos de ustedes esto se ha convertido en una pesada y dolorosa piedra de vergüenza. Han estado arrastrando esta vergüenza sobre sus hombros por demasiado tiempo. Han estado cargando con este inmenso peso. Se han convencido a sí mismos de que Dios bajo ninguna circunstancia podría amarlos jamás, nunca. Dios nunca, jamás podría amar a una persona como yo, porque Él sabe todo lo que he hecho. Y tú, por tu parte, estás cargando con la pesada piedra de la vergüenza. Y para otros es una inmensa piedra de miedo que los paraliza. Una piedra que llevas que te hace creer que estás condenado a fallar siempre. No puedes confiar en Dios. No puedes soltarte. Y este es el problema, iglesia. A veces uno siente que ya no hay vuelta atrás, que es algo completamente definitivo. ¿Acaso le estoy hablando a alguien en particular el día de hoy? A veces la sensación es que esa piedra, ese obstáculo es absolutamente final. No existe ninguna posibilidad de regresar, de retroceder. No hay manera alguna de revertir esta situación. Se siente como si no hubiera ya ninguna esperanza. Está completamente sellado. La enorme piedra ha sellado la entrada de la tumba, así que no hay absolutamente nada más que podamos hacer al respecto. Lo arruiné todo, lo eché a perder. Ya no hay absolutamente nada más que se pueda hacer. El doctor me entregó este comunicado con estas palabras: ya no hay absolutamente nada más que se pueda hacer. No existe ninguna posibilidad de que esto cambie. Pero si volvemos al pasaje de la escritura que acabamos de leer, que es solo un pequeño y humilde versículo, hay una fuerza y un poder tan grandes en esas palabras. Ellos hicieron esta pregunta: ¿quién removerá la piedra? ¿Quién nos quitará la piedra? Miren, estas mujeres, ellas tenían una clara expectativa. Se levantaron muy temprano esa mañana porque sabían perfectamente que iban a ir a ver a Jesús allí en el sepulcro. Pero se preguntaron: ¿quién nos va a quitar la piedra? ¿Quién nos va a abrir el camino para que podamos pasar? Fíjense, ellas se dirigían hacia donde estaba Jesús, pero una gran preocupación las embargaba. Estaban inquietas por una situación sobre la cual no tenían ningún control ni capacidad de acción. Se preguntaban con angustia: ¿quién poseía la fuerza o la autoridad para remover aquella pesada piedra? Es cierto que muy probablemente la pregunta que se formulaban era la correcta. Sin embargo, estaban dirigiéndola a la persona equivocada en ese momento.
Y nos preguntamos, ¿quién va a cambiar esto? ¿Cómo voy a cambiar esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Le estás haciendo la pregunta correcta probablemente a la persona equivocada, porque déjame decirte algo, no puedes hacer absolutamente nada. Tú no tienes el poder, pero hay alguien que sí lo tiene. Hay alguien que puede mover la piedra. Hay alguien que aplasta las cargas que llevas. Dios ya se había ocupado de la situación, porque en el versículo 4 se nos dice, pero cuando levantaron la vista se dieron cuenta de que la piedra, que era de un tamaño realmente enorme, había sido completamente removida. Probablemente podría decirlo de esta manera. Algunos de ustedes, ¿Estás con estrés? ¿Alguien con estrés? los que no levantaron la mano, por favor, díganme qué hacen. Están cansados algunos. Algunos de ustedes, abrumados. Porque estás intentando mover esa pesada piedra. Estás esforzándote por mover esa piedra que Dios nunca te pidió ni te dijo en ningún momento que debías cargar sobre tus hombros. Deja que esta verdad se asiente en tu mente. Estás intentando mover o deshacerte de esa pesada piedra que Dios nunca te pidió que cargaras. Has estado empujando, te has estado esforzando, intentando mover esa piedra, pensando, si tan solo lo intento una vez más, si consigo un poquito más de fuerza, si empujo un poco más fuerte. Y algunos de ustedes están perdiendo el sueño. Han perdido por completo el sueño. Algunos de ustedes ya ni siquiera logran conciliar el sueño, esforzándose por arreglar algo, esforzándose por sanar algo, esforzándose por deshacer algo que únicamente la voluntad de Dios puede alterar. Permítanme reiterar esto una vez más, que solamente Dios es quien tiene el poder de actuar. Solamente Dios. Y es precisamente aquí donde todo esto se manifiesta. Iglesia, por favor, presten mucha atención a lo que voy a decir. La Biblia nos relata que en el momento exacto en que ellas finalmente llegaron a aquel lugar, la enorme y pesada piedra que sellaba la entrada del sepulcro ya había sido removida. Si la gran roca que tanto les inquietaba ya estaba completamente apartada de su sitio, todo aquello por lo que habían estado tan angustiadas y preocupadas durante todo el trayecto ya se había llevado a cabo y estaba resuelto justo en el instante mismo de su llegada. Algunos de ustedes solo necesitan esperar en Dios y confiar en que Él está moviendo esa piedra que han estado intentando mover con sus propias fuerzas. Algunos de ustedes solo necesitan que se les recuerde que si Él lo hizo hace 2000 años con la tumba de Jesucristo, lo haría con ustedes hoy porque los ama así de mucho. Algunos de ustedes necesitan que se les recuerde que no hay nada que puedan hacer o dejar de hacer o empezar a hacer que haga que Dios los ame más o menos. Él los ama de la misma manera. El amor de nuestro Dios es completamente incondicional. Esto significa que no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para que Él te ame más o de una manera diferente. Él te ama a través de la sangre de Jesucristo. La razón por la que Jesús fue a la cruz el viernes no fue para que tuviéramos una celebración del conejito de Pascua el domingo. La razón por la que Jesús fue a la cruz el domingo fue para que tú y yo pudiéramos presentarnos ante el juez, quien es Dios Todopoderoso, y fuéramos declarados no culpables a través de la sangre de Jesucristo. La piedra fue removida. Solo quiero animar a alguien hoy. ¿Me permiten? Solo un minuto más. Déjenme animarlos. Dios ya estaba obrando antes de que ustedes llegaran aquí. Algunos de ustedes ni siquiera querían venir a la iglesia esta mañana. ¿Puedo pedirles algo? Déjenme ver. Veamos si encontramos gente honesta en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes no querían ir a la iglesia esta mañana? Levanten la mano si no querían venir a la iglesia. Te agradezco tu honestidad, hermano. ¿Hay alguien más? El resto de ustedes son unos mentirosos. Porque viste las nubes y pensaste, ay, no voy a ir a la iglesia, me voy a quedar durmiendo, me prepararé un buen desayuno. Pero ¿sabes una cosa? Dios ya estaba obrando mucho antes de que tú llegaras aquí. Cuando las mujeres iban de camino hacia la tumba ya estaba completamente vacía y la piedra ya había sido removida. Antes de que pusieras un pie en este servicio, antes de este momento de Pascua, sí, este preciso momento, antes de que siquiera te pasara por la mente venir, Dios ya estaba obrando y preparando el camino en tu vida. Mira a tu vecino, solo míralos por un minuto, por favor, y diles esto con convicción. Dios ya está obrando en este mismo instante.
Vamos, díganles en voz bien alta, con toda su fuerza: Dios ya está obrando. Repítanles una vez más con convicción: Dios ya está obrando. Ahora, esto es lo que verdaderamente me fascina, y es justo en este punto donde la historia, donde la trama da un giro inesperado. Escuchen esto es lo que realmente me emociona. La piedra fue removida, sí, fue removida, pero no por la razón que tú y yo podríamos imaginar. Quizás digan: pastor, ¿a qué se refiere? Bueno, usted y yo pensamos que la piedra fue removida para que Jesús pudiera salir. Si la piedra fue removida para que Jesús pudiera salir, eso significa que la piedra limitaba a Jesús. Pero vine a decirles esto: la piedra fue removida no para que Jesús pudiera salir, sino para que ustedes pudieran entrar y puedan ver que Dios ya lo hizo. Ya, eso no lo captaste, no se te grabó, no se te metió en lo más profundo de tu espíritu. La piedra no fue quitada para que Jesús pudiera salir. Jesús era el Dios Todopoderoso. Él podría haber salido si hubiera querido por esa piedra de inmediato. Pero la piedra fue removida para que las mujeres pudieran presenciar algo que nadie más había presenciado jamás, que ni siquiera la muerte puede retener a Jesús. Y si la Biblia dice que ni siquiera la muerte puede retener a Jesús, me hace esta promesa: que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, Él habita así en mí. Si yo creo en Jesús como mi Salvador personal, la Biblia dice que ese mismo Espíritu habita en mi interior. Yo estoy sellado con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La piedra fue removida para que podamos ver que la tumba está vacía, para que podamos ver que la muerte ha sido completamente derrotada, para que tú y yo podamos ver que la esperanza está viva de nuevo. Y por esa razón cantamos como la canción que acabamos de entonar hace apenas un minuto. Yo conozco un nombre. Conozco un nombre que puede cambiar cualquier situación. Conozco un nombre que podría devolver la vida a los muertos. Conozco un nombre que puede sanar el cáncer. Conozco un nombre que podría traer de vuelta a casa a un hijo descarriado. Conozco un nombre que podría sanar y alcanzar a personas en otras naciones. Conozco un nombre que no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra o en o debajo de la tierra, que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Esto significa, mientras concluyo este mensaje, que la muerte no obtuvo la victoria. Ellos creyeron que todo había terminado, íbamos a ir a cumplir con las costumbres funerarias, pero esto significa que la muerte no ganó. Esto significa que el pecado tampoco pudo vencer. Y adivina qué, esto significa que el infierno no ha ganado. Así que esa piedra de la vergüenza, esa piedra del arrepentimiento, esa piedra que te oprime y te pesa, que te está hundiendo constantemente, que el enemigo está intentando poner pensamientos negativos en tu cabeza, vine a decirte que hoy mismo puedes entregársela a Jesucristo. Sí, y que su poder grandioso y sin límites rompa esa piedra que te oprime en este mismo día, porque Él posee la capacidad no solo de moverla de tu camino, sino que también tiene la fuerza y la autoridad para hacerla pedazos. Ay, aleluya. Esa enorme piedra pesada y fría representaba la muerte y la desesperanza, pero cuando Jesús se levantó de entre los muertos, Él quebrantó y aniquiló el poder de absolutamente todo aquello que intenta sepultarte, de cada cosa que busca sellarte y mantenerte cautivo, impidiéndote avanzar. Él destruyó completamente esa fuerza en el preciso instante en que se puso de pie. ¿Podrían por favor ponerse de pie conmigo en este momento? Aquella inmensa y pesada piedra que con tanto esfuerzo utilizaron para sellar la entrada de la cueva se convirtió de manera innegable en la prueba contundente de que Él con su poder lo había derrotado por completo. Y sinceramente no tengo la menor idea de quién pudo haber venido esta mañana con una necesidad tan profunda de escuchar precisamente este mensaje. No sé qué, quizás has ido a la iglesia o no has ido a la iglesia en mucho tiempo. Probablemente esta es la primera vez que vienes a una iglesia cristiana, o probablemente has estado yendo a la iglesia por mucho tiempo. Puedo asegurarles esto: casi cada persona en este lugar lleva una carga o hay una piedra en su vida que han permitido que les diga: ya se acabó, ya está terminado, no hay forma de deshacerlo, Dios no puede cambiarlo, es algo definitivo. La piedra te dice eso, pero yo conozco un hombre que proclama con toda autoridad: solo yo tengo la palabra final, solo yo tengo la última palabra, y ni siquiera la muerte puede detenerme, ni siquiera la muerte puede contenerme. Y ese nombre tan poderoso es Jesús. Sí, es Jesús.
Cuando Él salió de esa tumba, no solo movió su propia piedra, ¿sabes qué? Él también destrozó la tuya, porque la Biblia nos dice esto, que nuestro pecado, nuestra enfermedad, todas nuestras dolencias y nuestro dolor cayeron sobre Él. Y a cambio, la Biblia nos asegura que por sus llagas fuimos completamente sanados. Está escrito que el castigo que recayó sobre Él tuvo como propósito traernos la paz, esa paz profunda que hoy podemos recibir directamente de Él. Iglesia, la pregunta que se nos plantea es: ¿estás dispuesta a entregar tu piedra a cambio de su inmensa gracia? ¿Estás dispuesto a permitirle que entre? Porque en Él puedes encontrar la salvación, en Él puedes encontrar el gozo, en Él puedes encontrar la libertad, pero tienes que dejar de manejar esa piedra que llevas y necesitas empezar a entregársela completamente a Él. Hay algo que a nosotros como seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo hacer, porque somos personas muy tercas, llenas de orgullo, y nos gusta controlar absolutamente todo. Pero en el preciso momento en que decides humillarte y entregar esa pesada piedra a Jesús, Él tiene el poder de hacerla añicos. En su nombre. ¿Podrían cerrar los ojos conmigo? Algunos de ustedes entraron hoy Y has estado llevando algo contigo durante años. Algunos de ustedes con el tiempo han aprendido a convivir con esta situación. Es como si... Es que forma parte de ti. Algunos de ustedes incluso dicen, bueno, es parte de mí. Ya sabes, aprendiste y a sonreír con ello, aprendiste a vivir con ello y también has aprendido a ocultarlo. Pero Dios lo sabe, Él puede verlo todo. Pero hoy es el día, el momento en que has venido para ser completamente liberado de eso. Él te ha traído aquí esta misma mañana con un propósito para librarte de ello. Hoy, en este glorioso domingo de resurrección, de la misma forma en que la enorme piedra del sepulcro de Jesús fue apartada para que pudieras ver que Él ya no estaba allí, tú tienes la valiosa oportunidad de entregar esa piedra que llevas contigo para que Él pueda destrozarla por completo y así ya no tengas que cargarla nunca más. Si te encuentras hoy aquí y cada ojo se cierra y cada cabeza se inclina y estás diciendo, hombre, estoy tan agotado, estoy tan cansado de tener que cargar con todo esto. Estoy listo para rendirme. Estoy listo para entregar mi vida a Jesús porque Él es el único que puede hacerlo. Déjame decirte algo, lo hemos intentado todo. Has intentado forzarlo, has intentado gritarle con todas tus fuerzas, has intentado olvidarlo por completo, lo has intentado absolutamente todo, pero simplemente no puedes deshacerte de ello. La única manera, la única forma real en que puedes deshacerte de esa carga es rindiéndotela por completo a Jesús.